siempre esté contigo. También a nuestro querido vecindario con quien compartiremos no solamente esta noche, también mañana martes, el miércoles y de vuelta el viernes. La voz de mi Creador. Compartiremos bendición una vez más y compartiremos también el mensaje que Él tiene para con nosotros en este tiempo en el que a ti y a mí nos ha tocado vivir, el año 2022. Me gustaría que ahí donde tú estás, levantes tu Biblia conmigo, la tomes en tus manos y desde allí repitas conmigo el voto de la palabra de Dios. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy aprenderé de ella, con mente alerta y corazón receptivo. Y por la gracia de Dios, jamás seré el mismo. Amén. Que así sea siempre. ¿Sabes? Una niña iba siempre a la plaza de su ciudad a vender manzanas como parte de ayudar a su familia en los... Sin haber vendido manzanas. Pero esa mañana o ese día había transcurrido toda la mañana completita y el sol del mediodía estaba justo ahí, molestando o dando duro, con mucho calor, y no había podido vender ni una sola de sus manzanas. A la distancia, en un banco de la plaza, había un hombre incrédulo que asimismo se llamaba ateo, observando a la niña, sabiendo que la niña era cristiana y que venía todas las veces a la plaza, todos los días, a vender manzanas. Así que en esta ocasión, viendo que ya era pasadas las 12 del mediodía, se acercó a ella y le dijo: niña, ¿cuántas manzanas has podido vender hoy? La niña dijo: oh, todavía no he vendido ninguna manzana, pero estoy contenta. Y ella seguía: manzanas, vendo manzanas, sin perder su entusiasmo. A lo que él le dijo entonces: tengo un trato contigo. Yo sé que no has podido vender una sola manzana en toda la mañana. Yo te he observado desde aquel banco en la plaza. Así que te tengo una propuesta. Yo sé que tú eres cristiana. Te voy a comprar 5 manzanas si tú me dices: ¿dónde está Dios? Y la niña se entusiasmó. Ella tenía fe en Jesús. A ella le habían enseñado a hablar con Dios y a saber que Dios existía y que era real. Y Dios siempre había estado con ella. Solo ese día era el único día que no había podido vender manzanas. Así que ella se entusiasmó, tomó 5 manzanas en sus manos, confiando en todo. Y de momento empezó a pensar y a mirar para todos lados. Y en unos minutos ella se dio cuenta que la pregunta en realidad no tenía ningún propósito de saber quién era Dios o dónde estaba Dios. La pregunta, que provenía de un adulto que aparentemente no creía en Dios, era una pregunta capciosa con el propósito de ridiculizarla. Ella miró para todos lados, puso las 5 manzanas de vuelta en su canasta y, dirigiéndose al hombre o al Señor, le dijo: Señor, con todo respeto, ¿le puedo preguntar acerca de su oferta? Él dijo: sí, pregúntame lo que tú quieras. Ella dijo: usted me dijo que me compraría 5 manzanas si yo le digo ¿dónde está Dios? Oh, sí, eso fue lo que dije y mantengo mi oferta. Yo te voy a comprar 5 manzanas si tú me dices ¿dónde está Dios? Y ella le dijo: yo le tengo una mejor oferta a usted. Él dijo: ¿una mejor oferta? ¿Cuál? Yo le voy a dar la canasta entera, yo le voy a regalar la canasta entera de manzanas si usted me dice dónde no está. Yo quiero que tú sepas que Dios usa a los niños y sabe usarlos, gloria a Dios. Y esta noche, desde aquí, si me escuchas en tu casa y a través de las redes sociales,
Yo quiero que tú sepas que Dios usa a los niños. Y lo único que pide esta noche en el tema que vamos a desarrollar es que tú sepas que hasta un niño puede escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. A Dios le encanta hablar y a Dios le encanta que nosotros escuchemos su voz. De hecho, yo quiero que tú sepas que a Dios le encanta hablar tanto que ese Dios encarnado que estuvo entre nosotros, tan pronto resucitó, buscó la manera de hablar con sus discípulos. Y tú conoces una pequeña historia que hay en la Biblia, el encuentro de el Dios encarnado, ahora resucitado, con los discípulos de Maús. Y dice que él habló con ellos por todo el camino. Y ellos le contaban la historia y le contaban lo que había sucedido y le preguntaron, ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? Pero ¿en dónde tú estabas? ¿En qué mundo tú estabas? Que no te has dado cuenta de lo que pasó. Y la Biblia dice allí en Lucas resucitado, pero ellos no lo creían. De momento, la Biblia dice que Jesús utilizó un método muy especial para ellos, el método de preguntas. Y le dijo a ellos, específicamente a ellos les dijo, ¿les hago esta pregunta? Sí. ¿No era eso lo que se supone que sucediera con el Mesías prometido? ¿No era eso lo que los profetas habían dicho que debía ocurrir y que de esa manera que ocurrió, como ustedes me cuentan, el Mesías entrar en su gloria? Y como ellos no podían entender, dice la Biblia allí, en Lucas 24 del 25 en adelante, que Jesús comenzó a hablarles la historia del Evangelio, la historia de la salvación. La voz de Dios se hizo audible en forma humana para ellos y comenzó desde Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, y siguió por todos los profetas y les declaró en todas las escrituras, 39 libros del Antiguo Testamento, en todas las escrituras de aquel tiempo, lo que de él decían. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que de inmediato la mente de ellos y el corazón de ellos, los ojos de ellos fueron abiertos y sus corazones ardían por el gozo de haber entendido la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dice esa escritura? Que además de que tú puedes tocar bocina por la alegría, gloria a Dios, la voz de Dios es la única que puede ayudarnos a entender las escrituras. Si Dios no se hubiera revelado a nosotros, nosotros no hubiéramos podido entender nunca la palabra de Dios. Así que te diré de inmediato una vez más, hasta un niño puede escuchar la voz de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, Hebreos 1 del 1 al 3, en el tiempo antiguo a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios habla. Yo quiero que tú me acompañes, amén. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Y veas lo que allí dice en la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, habla de una historia bien interesante. Yo sé que tú lo conoces. Vamos a sacar de la Biblia lo que la Biblia dice, que es un tesoro antiguo del cual podemos sacar cosas nuevas. Dice allí habla de la historia de un niño que escuchó la voz de Dios. ¿Cómo empezó la historia? La Biblia dice que no da detalles, pero la Biblia habla de un hombre llamado Elcana, que tenía 2 esposas y que una de ellas tenía muchos hijos, le había dado muchos hijos, pero la que él amaba, o la primera esposa de él, Ana, nunca le había dado hijos. No tenemos los detalles en la Biblia, pero suponemos que por esa razón, entonces él buscó con quién tener descendencia. Lo mismo que posiblemente
había hecho anteriormente Abraham o Sara. Y la palabra de Dios dice que siempre este hombre era un hombre muy devoto en las cosas de Dios. Siempre subía al templo todos los años y siempre cuando hacía sacrificios desde su hogar o desde su casa o en el altar más cercano, él siempre compartía todos sus alimentos, todos los sacrificios que hacía conforme a las leyes de aquel tiempo y los repartía entre todos sus hijos, entre todas sus hijas, tenía varones y tenía hembras, y también los repartía entre sus dos esposas, pero a Ana él le demostraba un amor muy especial. Pero había un problema social de aquel tiempo que puede ser todavía el de nosotros. Ana no tenía hijos y Penina le sacaba eso en cara a ella. Lo bueno de la Biblia es que la Biblia nunca te ha guardado secretos. La Biblia te ha dicho las cosas como son y te pone las historias escogidas de todo lo que sucedió en el mundo. Hay historias escogidas que están en la Biblia para que tú y yo aprendamos cosas especiales de allí. Y dice que un día cuando eso sucedió, la palabra de Dios dice que Elcana se acercó a Ana y la vio llorando en el capítulo 1, versículo 9 y 10. Y dice que Elcana le dijo, pero no soy yo mejor para ti que 10 hijos. Y dice que de alguna manera la forma en que Elcana se le acercó a Ana, amorosa, tierna, como un buen esposo, levantó el ánimo de Ana. Y Ana se levantó, comió y se llenó de ánimo, de tanta motivación. No sabemos cuánta motivación ni qué cosas la motivó, además de esas palabras, que dice que no solamente se levantó y comió y dejó de llorar y se secó sus lágrimas, sino que también fue al templo y entró al santuario y comenzó a orar y le dijo a Dios lo siguiente. Dice, Señor, te derramo o te abro mi alma con amargura y aquí, oh Dios, hago oración contigo y lloro delante de ti y hago voto, versículo 11 del capítulo 1, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva y le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá nunca navaja a su cabeza. En otras palabras, que será siempre nazareno. Y dice la palabra de Dios que cuando Ana estaba orando, Elí, el sacerdote de a su tiempo, lo observaba y pensó que ella estaba ebria. Se acercó a ella y ella le dijo, no, estoy derramando mi alma a Dios. Y luego dice allí, versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Entonces Elí le respondió, vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Necesito que te detengas allí para que tú sepas cómo habla Dios. Yo conozco personas durante mis 43 años de ministerio. Llegué a conocer personas que me dijeron, pastor, a menos que Dios me hable directamente, yo no creo en nadie y yo no voy a dar ningún paso. Necesito decirte que la Biblia declara aquí, en 1 Samuel, y toda escritura es inspirada divinamente, que Ana estaba hablando con Jehová y el sacerdote de su tiempo la malinterpretó y le hizo pensar que ella estaba ebria. Ella le aclaró que no, pero cuando ella le hace saber a él, al sacerdote de su tiempo, que se equivocó por la forma en que la miró, lo que ella estaba haciendo, ese mismo sacerdote pronunció una bendición de Dios sobre ella y le dijo, vete en paz y se cumpla Jehová en ti, o cumpla Jehová en ti lo que tú le has pedido. Y la Biblia dice que tan pronto Ana se fue y regresaron Elcana, Ana y los demás a su hogar. Ana y Elcana estuvieron juntos y concibió, y Dios abrió su vientre y concibió en su matriz, y al cabo de los
9 meses ella dio a luz un hijo varón y lo cuidó. Y cuando ese niño tuvo el tiempo de ser dedicado a Dios, Elcana dijo, voy a subir para dedicar al niño. Y ella dijo, no, yo no voy a subir hasta que el niño sea destetado. Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a criar, lo voy a bendecir, lo vamos a dedicar a Dios aquí. Cuando el niño esté destetado, entonces yo lo voy a llevar allá, porque lo voy a llevar para que se quede allá para siempre. Eso está aquí, en la Biblia. Y luego dice la Biblia, en el capítulo 3, que eso ocurrió. ¿Cuánto tiempo de destete había ocurrido? No sabemos. La Biblia habla de 5 años, habla también de 7 años, y algunas veces habla de un poquito más. Y aunque no podemos determinar conforme a la Biblia exactamente cuándo era que un niño judío era destetado, por lo menos basado en la arqueología y en otros detalles podemos saber que de los 5 o 6 años en adelante un niño podía ser destetado. Yo quiero que tú sepas que cuando el niño judío llegaba a la edad de 12 años, conocía la palabra de Dios, o por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. A mí me gusta pensar que Ana no lo llevó al templo para que trabajara con las cosas de Dios hasta no haberse aprendido eso. Así que yo pienso que cerca de los 12 años Ana lo llevó al templo, cuando ya él conocía de memoria los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ahora dice la palabra de Dios que estando ya Samuel allá, capítulo 3, y ministrando delante de Elí, así que ya Elí había entendido que Samuel había sido escogido como un sacerdote y lo ponía al frente de él para que ministrara. La Biblia dice que él ministraba con un efod. De alguna manera Elí o alguien le había construido un pectoral con 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, y lo ponían al frente como si el niño fuera un sumo sacerdote. Elí había entendido eso. Este niño es escogido por Dios y yo tengo que entrenarlo. Pero lea conmigo en la Biblia. Dice, y Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Dios era de grande estima en aquel tiempo. Se deseaba mucho la palabra de Dios. Ojalá y así sea en el 2022. Gloria a Dios. Se deseaba mucho. ¿Dónde es la próxima predicación? ¿Cuándo es que Jehová se manifestará? Deseamos que Dios nos hable. Dice que la palabra de Dios era de grande estima en aquellos días, pero la razón era diferente. Era porque ya no había visión manifiesta. Y Jehová no se revelaba dentro del santuario, ni tampoco le hablaba a Elí, ni tampoco a sus hijos. Y aconteció un día que estando Elí acostado, yo quiero que tú veas el panorama, en su aposento, versículo 2, y estando sus ojos, y cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, que ya no podía ver, se estaba quedando ciego, Samuel también estaba durmiendo en el templo de Jehová. Yo quiero que tú sepas que la Biblia enseña que lo que los adultos le enseñan a los niños, eso los niños aprenden. ¿Cómo estaba Elí? Durmiendo. ¿Dónde estaba el niño? También durmiendo. Lo interesante es que la Biblia dice que Elí estaba durmiendo en su aposento, pero Samuel estaba durmiendo en otro lado. La Biblia dice que Samuel estaba durmiendo donde el arca de Dios estaba. ¿Dónde era eso? La Biblia lo enseña. El arca estaba solamente en el lugar santísimo. Y antes que la palabra o la lámpara de Jehová fuese apagada, algo que aparentemente era el trabajo de Samuel, cuidar que el candelabro de los 7 brazos, ninguna de las mechas que había allí se apagara nunca. Así que las mechas regularmente se cambiaban cada 12 horas. Eso sí lo presenta la Biblia. Y se cuidaba que esas mechas se mantuvieran constantemente encendidas, una mecha sobre otra, para que nunca dejaran de alumbrar. Y cuando la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse, ya fuera que se refiriera a Elí o a los 7 brazos del candelabro, Samuel estaba durmiendo
¿dónde estaba el arca en el lugar santísimo para protegerlo de las fechorías de los hijos de Elí y de otras cosas más que sucedían allí? Y Elí también estaba durmiendo, y dice la palabra de Dios, y Jehová llamó a Samuel de momento, y él respondió, heme aquí. Pero cuando Samuel respondió, heme aquí, ¿sabes qué pensó? Samuel pensó que era el de la guaguita roja. O Samuel pensó que era el de la guaguita gris aquí. O Samuel pensó que era aquel o el otro. Samuel pensó que era Elí, y dice que se levantó como un niño presto, muy educado, y fue corriendo donde Elí y le dijo, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, muchacho, me acabas de levantar, estoy añadiendo palabras a la Biblia, me acabas de levantar, vete a dormir de vuelta. Y Samuel volvió y se durmió. Y Samuel volvió a escuchar la palabra de Dios, y yo te lo resumo, escuchó esa voz 3 veces. ¿Cuántas veces tienes Dios que hablarte para que entiendas que es Él el que te está hablando? ¿Conoces la voz de Dios de verdad? En el 2022, ¿podrías diferenciar la voz de Dios de cualquier otra cosa? Amén, gloria a Dios por eso. Yo quiero que tú sepas que ese es el interés de Dios. Por eso la voz de Dios te habla. Y por eso empezamos el sábado diciendo que el interés de Dios no es sacarte los trapitos al sol. El interés de Dios es encontrar el verdadero responsable de todos tus problemas. ¿Quién te enseñó eso? Fue la primera pregunta que Dios le hizo a los hijos de él. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó eso? El verdadero responsable tiene que pagar. Porque hizo que nosotros olvidáramos la voz de Dios y nos concentráramos en la voz de otra persona. Aquí dice ahora que Samuel no conocía la voz de Dios. La Biblia ya lo dijo. La palabra de Dios era de grande estima. Se deseaba que la palabra de Dios saliera audible. No había visión manifiesta. Pero ahora dice que Elí, a la tercera vez que Samuel fue allá, me llamaste. Yo escuché tu voz. Elí se dio cuenta, gloria a Dios, porque los ojos del adulto de Elí todavía no se habían cerrado. Elí se dio cuenta que era Jehová el que estaba llamando al niño. Y lo instruyó correctamente. Allí dice, la próxima vez que te vuelva a llamar, si te vuelve a llamar, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Versículo 9. Así le dirás, y así se fue Samuel y acostóse de nuevo en su lugar. Ahora, si tú instruyes bien a los niños y le dijiste a ese niño que nadie que no esté preparado espiritualmente puede entrar al lugar santísimo, pero ahora Samuel estaba durmiendo en el lugar santísimo, cuidando el arca, y Jehová Dios se le aparece. ¿Tú te imaginas lo que ese niño va a pensar? Encima de eso le dijiste que el nombre de Jehová no se podía pronunciar así porque sí, porque eso era tomar el nombre de Dios en vano para efectos del pueblo de Israel. Y ahora le pides al niño que pronuncie el nombre de Jehová y que diga, habla Yahvé o Yahweh o Yeshua que tu siervo oye. Y le dijo, ponte como siervo de Dios. Pero Samuel obedeció la palabra y dice que gloria a Dios. Vino de vuelta palabra de Jehová, pero ahora mire lo que dice la Biblia, el versículo 10. Vino Jehová y se paró delante de Samuel y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, demandado de Dios, fuiste pedido por tu mamá, demandado de Dios a mí. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. No se atrevió a pronunciar el nombre de Jehová. Y la Biblia dice que de allí en adelante Samuel y Dios entablaron una conversación hasta el amanecer. Te pregunto, gloria a Dios por eso, ¿te convenciste de que un niño puede escuchar la voz de Dios? Gloria a Dios. Pero me gustaría hacerte saber que eso es lo que Dios pide de ti. ¿Recuerdas que en un momento dado los discípulos pensaron quién es el más grande en el reino de los cielos o el más grande en la iglesia? ¿Al que llamaste primero? ¿Al que llamaste último?
el que ocupa esta posición, el que ocupa la otra, el que mejor sabe hablar, el que mejor se expresa, el que mejor dice las cosas de esta forma, el que más impresiona. Y Jesús dice que llamó a un niño y lo puso frente a ellos y les dijo: si ustedes, los adultos, incluyendo al pastor Maisonet, no se convierten como niños, no entrarán al reino de los cielos. Si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. ¿Has visto cómo es un niño? ¿De verdad que te has puesto a aprender de los niños? No guardan rencores, se le olvidan las cosas. Le diste fuete 5 minutos atrás y unos 10 minutos después los invita a jugar contigo y se van a jugar contigo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser niños desde ese punto de vista. Y que si somos niños desde ese punto de vista, humildes, sencillos, no rencorosos, esperando la voluntad de Dios, dejándonos guiar como se guían las ovejas de su pastor, escuchando su voz, entraremos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Si hasta un niño puede escuchar la voz de Dios, entonces necesito recordarte rápidamente cosas como estas. ¿Recuerdas que Dios usó a un niño en el pasado? Usó una niña llamada la sierva de Naamán, una niña confiada. Si mi amo, va al profeta que está en Samaria, él lo va a sanar de su lepra. Esa niña sabía quién era el profeta que estaba en Samaria. Dios usó al niño y rey Josías, 9 años, y desde allí Dios lo usó poderosamente. Dios usó los niños, no sabemos cuántos, los niños de la viuda de las botellas de aceite. ¿Lo recuerdas? Ella recibió la información del profeta, pero le dijo a sus niños: vayan por todo el vecindario, busquen todos los recipientes donde se pueda colocar aceite. Y ellos fueron y volvieron y fueron y volvieron y fueron y volvieron y fueron, yendo y viniendo, hasta que finalmente los niños le dijeron: mamá, fuimos por todas las casas, hasta la de don Eusebio allá arriba en la loma, y ya todos los recipientes se acabaron. Y dice la Biblia que esos niños trabajaron tan bien que de allí en adelante ella vivió feliz con todo el aceite que salió de una botellita de 4 onzas. Que eso era lo único que ella tenía. ¿Tú te acuerdas que la Biblia habla de que los niños fueron usados? La Biblia habla de que Miriam, la hermana de Moisés, cuando tenía 12 años, fue la encargada de cuidar al niño, de cuidar a Moisés por todo el río. Y nosotros decimos: pastor, era que iba por la orillita. Sí, puede ir por la orillita, pero hasta el día de hoy el río Nilo está lleno de cocodrilos. Y esa niña iba creyendo que los cocodrilos estaban esta vez del otro lado, y el niño Moisés iba tranquilito, feliz por ahí, y ella solamente lo cuidaba hasta ver a dónde iba a llegar. Y cuando llegó supo decirle: si tú quieres, tú eres reina, tú debes seguir siendo reina, yo te busco a alguien que te críe ese niño. Y buscó directamente a su mamá. Yo quiero que tú sepas que Dios usó a los niños. Y en un momento dado Dios dijo: ¿tienen algo de comer? Y los discípulos dijeron: no, un nene que se le olvidó comer porque estaba bien bueno tu sermón. Y se le olvidó comer, allí está, y tiene solamente 2 pececitos y 5 panecitos. Y Jesús dijo: tráelos acá. ¿Tú te imaginas que Jesús le pida la merienda a un niño? Y que Jesús le diga a un niño: mira, como cuántos tú ves ahí. El niño, como estaba en 3er grado, dijo con los dedos: muchos. Y Jesús le dijo: mira, hay como 5,000, sin contar mujeres y niños. Y yo necesito tus panes y tus peces para darle de comer a ellos. Yo me imagino que el niño dijo: ¿de verdad? ¿Y eso tú lo puedes hacer? Y Jesús le dijo: sí, si tú me los prestas, tú vas a ver que yo puedo. Y Jesús bendijo los panes, mandó a poner a la gente de 50 en 50, y todos comieron, y sobró suficiente. Y yo estoy seguro que Jesús le dijo:
llévale esta canasta a tu mamá y a tu papá y dile que es un regalo mío, de los pececitos y de los pancitos que tú te... Déjame decirte algo, yo no sé si es el mismo niño, no lo puedo probar en la Biblia, no hay evidencia para poder probarlo, pero el milagro de los panes y los peces no pasó una sola vez, la Biblia dice que pasó por segunda vez, y la segunda vez habían más peces que panes. La primera vez habían más panes que peces. No sé si era el mismo niño, pero si era el mismo niño, la próxima vez que le vinieron a decir que le mandes el almuerzo tuyo a Jesús, con gusto, el nene fue corriendo y le dijo, aquí está. Y le dijo, se lo dije que iba a hacer el milagro. Se lo dije, los niños oyen la voz de Dios y hasta un niño puede escucharla. Pero tú, que eres adulto, y yo que somos adultos, la Biblia dice claramente que nosotros, por un lado, debemos ser niños, pero por otro lado debemos crecer y llegar a ser maestros, a fin de que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Solamente niños en la humildad, en el respeto, en el amor, en la fe, en la confianza a Dios, pero debemos crecer en el conocimiento de Dios, a fin de que no seamos llevados, dice, a fin de que ustedes ya no sean niños, sino que lleguen a ser maestros y no sean llevados de aquí y de allá por todo viento de doctrinas. Pablo dijo, a ustedes en un momento dado yo no les pude hablar como a espirituales, le tuve que hablar como a niños, como carnales, y en lugar de darles un manjar sólido, tuve que darles leche. La leche es solamente por un tiempo. Tú tienes que crecer. Y a ti que estás en las redes sociales y a ti que estás en el vecindario escuchándonos, necesito decirte que la voz de Dios tú puedes escucharla en el 2020 porque hasta los niños pueden escuchar la voz de Dios. Amén. La palabra de Dios no solamente dice que los niños la escucharon, usando el ejemplo de Samuel. Dice que Samuel creció. Versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová fue siempre con él y no dejó caer nunca en tierra ninguna palabra que salió de la boca de Samuel. Y yo quiero que tú sepas que Samuel ya viejito, cuando hablaba, el pueblo lo respetaba. Y la Biblia dice allí, y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba. Te está dando los extremos del pueblo de Israel, de un lado del Jordán y del otro lado del Jordán, que Samuel era fiel profeta de Jehová. La palabra enseña que de allí en adelante Dios usó a ese niño, no solamente como sumo sacerdote, lo usó como profeta, no solamente como sumo sacerdote y profeta, lo usó como juez. Y los tres puestos más importantes del Antiguo Testamento, sacerdote, sumo sacerdote, profeta y juez, estuvieron sobre un niño llamado Samuel, desde, gloria a Dios, desde los 12 años de edad. La palabra de Dios dice que él lo vio y lo apartó. La pregunta sería, ¿puede Dios usar a los niños de hoy día? La otra pregunta sería, si Dios puede hablarle a los niños, ¿te podrá hablar a ti? Entonces quiero que sepas que eso está determinado en la Biblia, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. La palabra de Dios dice claramente de esta forma. La palabra de Dios dice en Joel 2, 28. Y en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros niños y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de esa manera Dios se glorificará en el tiempo final. Gloria a Dios por eso. Necesito decirte que Dios está haciendo eso en la cara de todos nosotros. Dios está usando niños por todos lados. Es la iglesia la que tiene que reconocer eso. Eres tú, papá y mamá, que tienes que reconocer que a la edad que tienen tus niños, a la edad que tengan, y mientras más pequeños mejor, ellos pueden conocer a Dios.
Dios puede hablarles. Yo fui pastor de una iglesia. A mí me gusta hacer proyectos como estos. Yo voy al departamento de niños de cualquier iglesia donde siempre fui y pregunto, ¿cuántas edades tenemos aquí? Y algunos me decían, tenemos niños de 5 años, tenemos niños de 7 años, tenemos niños de 9 años, tenemos niños más pequeñitos. A los de cuna, yo le dije, a los de cuna seguimos cantándole y seguimos leyendo historias como están ahí, porque ellos no siempre podían responder. 5, 6, 7, 8, 9 años, que eran los que antes era el departamento, luego saltó hasta 12 años y ahora salta un poquito más todavía el departamento de niños. Pero yo decía, vamos a desarrollar un plan de 3 o de 4 años. ¿Y cuál es el plan, pastor? Vamos a hablar durante 4 años consecutivos con los que estén aquí. Vamos a formar un equipo que sepamos que va a durar 4 años en el departamento de niños. Y cuando el año que viene, ¿tú puedes? Sí, yo puedo. Pues tú sigues. El año siguiente, no, pues entonces este. Y ya nombrábamos todo el departamento de niños de los próximos 4 años. Eso estaba ya fijo. Ese era el plan. Y durante esos 4 años, ese equipo iba a trabajar con esos niños. Cuando pasaran 4 años, los que tenían 5 años tenían 9. Pero los que tenían 9 años tenían 13. Los que tenían 7 tenían 11. Los que tenían 10 tenían 14. Y durante 4 años, esas maestras de niños, junto conmigo como pastor, íbamos trabajando sobre eso. Y en una de las iglesias, una de las maestras también era madre de uno de los niños. Solo que este niño era demasiado pequeñito. Era demasiado pequeño. Apenas tenía unos 2 añitos. Siguió creciendo 3 años. Siguió creciendo 4 años. Siguió creciendo 5 años. Siguió creciendo 6 años. Y pasaron los 4 años. Y el resultado se vio. Los niños que habían aprendido de Dios durante 4 años le hicieron saber a sus padres, nosotros queremos tomar decisiones por Cristo Jesús. La Biblia dice que si tú quieres entender lo que es el ministerio de los niños, Jesús dijo en Mateo 18 y en Lucas 18, traigan los niños a mí y no se lo impidan. De los tales es, ¿escuchaste esa frase? De los tales es el reino de los cielos. No será, no es que será, gloria a Dios, es que es, de los tales es el reino de los cielos. Yo quiero que tú sepas que así como Dios está interesado en los niños y en que tú sepas que hasta un niño puede escuchar la voz de Dios y por lo tanto tú también puedes escucharla, así también está interesado el enemigo. Faraón mandó a matar a todos los niños que nacían. No dejen que nazca ningún niño varón. Mátenlos a todos. Herodes dijo, maten a todos los niños de 2 años hacia abajo. Nabucodonosor mandó a buscar a todos los jovencitos y adolescentes de Jerusalén y les dijo, tráiganme a todos los jovencitos, a todos los adolescentes de Jerusalén, tráiganlos, que sean de la familia real, de buen aspecto, hermosos. Léelo allí en Daniel capítulo 1. El verdadero interés de Nabucodonosor no era el oro de Jerusalén. Yo quiero que tú sepas que si lo lees, la Biblia dice que el interés de Nabucodonosor, símbolo del enemigo en un momento dado, símbolo de Babilonia en un momento dado en el Antiguo Testamento para el Nuevo, el interés de él no era el oro. Dice la Biblia que él cogió el oro y lo tiró dentro de los almacenes de él. Nunca usó nada de eso. El que usó eso fue el nieto o el hijo de él. Cuando la pared fue escrita, él sí mandó a buscar los vasos sagrados, pero Nabucodonosor nunca usó eso. Después que se trajo el oro, entonces dijo, ahora vayan de nuevo, porque allá los conquistamos y tráiganme a todos los niños de allá. Y los crió y les dio un brainwash y les enseñó la ciencia de Babilonia. Gloria a Dios que 4 de ellos, desde jovencitos, desde niños, supieron la trampa del enemigo. Y a pesar de que le cambiaron los nombres, siguieron llamándose como ellos se llamaban. A mí me gusta preguntar, ¿cómo se llamaban los jóvenes hebreos? Y casi todo el mundo me dice, Sadrach, Mesac y Abednego. No, esos eran los nombres babilónicos.
Ellos se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres reales. Y Daniel nunca perdió su nombre, y los otros tampoco. Sí, ellos dejaban que los llamaran como ellos lo llamaban. A Daniel lo llamaban Belsasar, pero Daniel sabía que su nombre era Daniel. Daniel. Aquí dice entonces que Dios no solamente puede usar a las personas, hay otras personas también interesadas en los niños. Para resumir, te pregunto, ¿tú crees que el mundo del 2022 está interesado en los adultos? No, en los adultos está interesado el Medicare, nada más, el Medicare nada más. Pero el mundo que nos rodea está interesado en los niños. Búscate para que tú veas cómo son los anuncios. Búscate para que tú veas cómo son los programas. Busca para que tú veas cuál es la información que están tratando de meter en los niños. Y busca que todos los muñequitos, de alguna u otra manera, tratan de sacar a Dios y ponerlo en otro lugar, como que Dios está obsoleto. Y eso lo están aprendiendo los niños. De eso podría hablarte un montón más, pero necesito entonces hacerte saber que cuando Dios dijo, dejen que los niños vengan a mí, estaba hablando en serio. Yo quiero que tú lo busques porque con ese versículo terminamos. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Dice la palabra de Dios. Perdón. Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17. Y traían a él los niños para que él los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les riñeron a los padres, las madres o los abuelos que hicieron eso. Pero Jesús, llamándolos, les dijo, dejen que los niños vengan a mí y nunca se lo impidan, sería la verdadera traducción. No se lo impidan nunca, porque de los tales es el reino de Dios. Y cuando tú busques esa expresión en los otros 4 evangelios, tú vas a darte cuenta que la Biblia dice que Jesús dijo, de cierto os digo que cualquiera que no recibiese el reino de Dios como un niño, no podrá entrar en él. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente tocó a los niños con sus manos en forma de bendición sobre sus cabezas. La Biblia dice que los tomó en sus brazos y pronunció sobre ellos la bendición. Y cuando Dios te está diciendo que esta noche el mensaje más sencillo que tú puedes entender de la voz de Dios es que hasta un niño puede escuchar su voz, lo que te está pidiendo es que tú sepas que de esa misma forma Dios te pide que vengas a Él. Gloria a Dios. Señor, tengo solamente 5 años, no sé nada de tu palabra, enséñame tú. Señor, aquí estoy yo, engreído por el mundo. He aprendido muchas cosas de allá afuera. He creído que así o asado se solucionan las cosas. He creído que de esta forma o de aquella forma es que las personas deben dirigirse. He creído que a mí todo el mundo tiene que respetarme y que todo el mundo tiene que llamarme don o doña. Pero hoy vengo a ti como un simple niño, esperando, como una simple niña, esperando que tú me hables y me muestres tu amor. Jesús habló en serio cuando dijo, dejen que los niños vengan a mí y ustedes tienen que venir a mí como niños. El día que yo entendí ese mensaje, yo entonces comprendí que los niños tenían un lugar muy especial con Dios y comencé a hacer el proyecto que te dije. Y cuando llegó el día del bautismo, el niñito que tenía 2 años, ahora tenía 6. Era el más chiquito de todos. Se perdía, era así de pequeñito. Pero ese niño dijo a los 6 años de edad a su mamá,
yo quiero bautizarme. Y yo recuerdo que su mamá, que había ayudado a dar clases a todos los demás, dijo, pero es que tú eres demasiado pequeño. Él dijo, yo aprendí contigo lo que tú le enseñaste a los demás, que no hay nadie pequeño para Dios. Así que ella dijo, pues hay que hablar con tu papá. Su papá no era bautizado en ese momento, solamente mamá. Y el papá dijo rotundamente, no, que crezca y que después decida. Y ellos discutieron en la mesa los detalles, pero el niño estaba escuchando desde la esquina. Y el niño finalmente salió de la esquina y dijo al papá, tú debieras darme ejemplo a mí. Tú debieras bautizarte primero para que yo siga tus pasos y no lo has hecho. Y ahora quieres impedir que yo entregue mi corazón a Dios a mi tierna edad. Pregúntame lo que tú quieras de la Biblia. Yo lo sé. Y ellos le hicieron un montón de preguntas. Y el niño les contestó todo. La mamá era la maestra. Y él aprendió bien de su mamá. Y finalmente los padres vinieron donde mí y me dijeron, pastor, mi hijo quiere bautizarse. Y yo le dije, no hay problema. Por mi parte, muy bien. Vamos a presentárselo a la Junta. Y cuando yo le presenté a la Junta, le presenté detalles como este a la Junta de Iglesia. Y finalmente ellos dijeron, así sea, pastor. Y dimos el bautismo de todos los niños, un montón de niños que ahora tenían, al principio tenían 7, ahora tenían 11, al principio tenían 10, ahora tenían 14, al principio tenían 9, ahora tenían 13, al principio tenían 8, ahora tenían 12, 4 años después. Y él era el único que empezó con 2 añitos y ahora tenía 6, 4 años después. Y lo dejamos para el final. Y al final habíamos preparado esa parte del bautisterio. Habíamos puesto bloques, porque si lo metíamos se ahogaba. El bautisterio es demasiado hondo para él, demasiado 50 pies de hondo, si lo metíamos al bautisterio. Pero finalmente lo colocamos sobre todos esos bloques que pusimos y él sobresalía la cabecita al cristal del bautisterio. Y entonces él me había dicho a mí, pastor, yo quiero hablar, no se lo digas a nadie, pero yo quiero hablar. Y yo le dije, y ahora él quiere hablar para nosotros. Y déjame decirte que yo he conocido personas que me han dicho, pastor, me encantó su sermón, excelente sermón, porque nunca escucharon el de ese niño. Si tú llegas a escuchar el sermón de ese niño como yo lo escuché, lo que él le habló a la iglesia y cómo la iglesia se compungió y cómo la iglesia fue llena del Espíritu de Dios, tú siempre dirás lo que yo digo. Verdaderos predicadores son los niños. Ese niño sí sabía predicar. Predicó en la iglesia, todo el mundo fue compungido, su abuela, sus tíos, todos los familiares que ellos estaban allí. Finalmente él me dijo, bautízame, pastor. Yo lo bauticé, lo levanté antes de que se hundiera en el agua, lo puse de nuevo en la escalera, lo llevé así hasta la escalera y de allí en adelante fue gozándose en el nombre del Señor. Allí está. Y te puedo mencionar la iglesia ahora. Y tengo a un pastor que conoce la historia, Pastor Segarra. La iglesia de Cerro Gordo de Moca. Allí está. Tiene ahora como 18, 19 años. Y es el líder de la iglesia, uno de los líderes preciosos de la iglesia. Hace poquito yo fui a predicar ahí. Y él se me acercó y yo no lo reconocí. Y él me dijo, pastor, yo soy fulano. Me mencionó su nombre y yo lo abracé y lo besé y me dijo, aquí está mi hermanita y allí está papi ya bautizado. Amén. Gloria a Dios. Yo solamente te quiero decir que la palabra de Dios dice esta noche para ti, la voz de Dios, la voz de mi Creador y el tuyo, es tan importante para nosotros y Dios lo ha hecho tan fácil y tan sencillo que hasta un niño puede escucharla. Simplemente ve hoy, esta noche, ahí donde tú estás, donde quiera que te encuentres, ve hoy a Jesús exactamente como un niño y su voz será tan audible para ti como lo fue para Samuel. Ora conmigo en el nombre de Jesús. Padre, levantando mi mano como ministro y sacerdote tuyo, pido bendición
para todos aquellos que nos escuchan a través de las redes cibernéticas. Y pido bendición para todos los que aquí estamos en la iglesia adventista de Espinar, en Aguada, a través del autocarro, Dios, autoculto, para pedirte bendición sobre todos nosotros y para pedirte, oh Dios, que nos permitas escuchar tu voz como Samuel, como niño, la escuchó. Haznos humildes y sencillos. Haznos ir a ti tan sencillo como va un niño a tus brazos de amor. Haznos recibir tu bendición como lo hiciste con los niños y conviértenos en niños para que entonces crezcamos para tu gloria, para tu honra y en tu gracia. Haznos nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecido y bendecida sea. Queremos agradecer al pastor Maisonet.